Vamos a hablar de la displasia del desarrollo de la cadera, ¿ya? Lo primero que hay que entender es el tema o el término de displasia. En medicina ustedes tienen que aprender muchos prefijos, postfijos, porque es muy importante para que vayan armando conceptos. La displasia se refiere a una alteración en el desarrollo o la formación de las estructuras, cualquier tipo de estructuras, óseas, ligamentarias, tendinosas, cartilaginosas, lo que ustedes creen, ¿ya? Ahora, hablando específicamente de la displasia del desarrollo de la cadera, se refiere a una alteración en la formación de las estructuras que van a conformar la cadera como tal. ¿Esto a qué se refiere? Tanto las partes óseas, tanto el cartílago, el labro nasofemoral, como la cápsula, los ligamentos coxofemorales, ilio-femoral, cubo-femoral, isquio-femoral, todas esas estructuras. ¿Ya? Ahora, dentro de la etiopatogenia, dentro de los factores que van a poder desencadenar la displasia, tenemos algunos, por ejemplo, relacionados a la herencia. Si la mamá tuvo displasia, la hija probablemente, la tía, la abuela, no. Uno que es ligado al género, el género femenino es el más afectado por la displasia, ¿no? Y tema de laxitud ligamentosa, pues que es propio del género femenino. Las mujeres de por sí son más elásticas que los varones, ¿no? Luego tenemos factores relacionados con la madre. Por ejemplo, lo que es la primigesta. Primigesta significa que es la primera vez que se embaraza, ¿no? Y al ser la primera vez que se embaraza, tiene un útero, ¿sí?, que no se expande tanto como en una persona que ya tuvo varios embarazos. Entonces eso va a dar una restricción al desarrollo del feto, lo cual puede condicionar posiciones forzadas, ¿no?, y desarrollar una displasia. El oligohidramios es una condición similar. Oligo significa poco, hidramios, líquido amniótico, ¿no? Entonces, en una condición donde hay poco líquido amniótico, pues el espacio también es más restringido y se adoptan posiciones forzadas. Malformaciones asociadas, por ejemplo, niños que tienen trisomía 21, ¿no?, síndrome de Down, puede ser un factor condicionante para que también tengan displasia. Entonces hay que ver pacientes con algunos síndromes si tienen o no displasia. La presentación podálica, esto es controvertido, en el sentido de que la presentación podálica en sí no es un factor para displasia del desarrollo de la cadera, pero sí es un factor que condiciona luxación congénita de cadera. ¿Cuál es la diferencia entre displasia y luxación? ¿Qué es una luxación? Una pérdida de contacto de una articulación, pérdida completa de contacto de una articulación. ¿Qué más? La luxación cuando la articulación se sale de su lugar. Ya. Okay. Una luxación es la pérdida de relación articular de forma permanente con lesión cápsulo-ligamentaria, ¿no? Y la displasia es la alteración en la formación de una estructura X, ¿no? Cualquiera puede ser. Entonces, la presentación podálica y el parto podálico como tal es un factor condicionante para que ocurra una luxación de cadera en el trabajo de parto, que la cadera se salga de su lugar, así la cadera tenga o no tenga displasia, ¿no? Todo depende del esfuerzo que se haga en el trabajo de parto, ¿no? Por eso les digo, es un factor, un criterio que va ahí más o menos. Y existen factores ambientales y socioculturales. Eso se los voy a presentar ahora. ¿Cuáles son? Estos de aquí, ¿no? En el tema ambiental, sociocultural, pues niñas teniendo niños, ¿no? Mujeres que no han alcanzado el desarrollo, que ya se embarazan y están teniendo descendencia, ¿no? Otro tema es el tema del clima. En el occidente es más frecuente la displasia, en el oriente. ¿Por qué? Porque en el occidente tienen una tendencia a abrigar más o envolver más a sus niños.
hacer lo que está en la imagen de allá arriba. Aquí se llaman chumpis, ¿no? Los famosos chumpis, ¿no? Envolver de esa manera a los niños condiciona displasia de cadera, ¿no? Y este es más un tema cultural, ¿no? La mamá que le dice a la hija, envolverle a tu agua porque si no va a ser rosca, o envolverle si no va a dormir, porque no va a dormir es la mamá, pues el bebé así, ¿qué va a hacer? Nada, ¿verdad? Entonces son factores más culturales que otras situaciones. Y ahora esto de envolver, ¿es solo molestarles o es cierto? Hay estudios, ¿no? Por ejemplo, este es de una guía de cuidado de niños de la Asociación Americana de Pediatría, donde habla y dice, envolver al bebé es una práctica segura. ¿Cuál ha sido la conclusión de los estudios? Los bebés que son envueltos de forma muy apretada pueden desarrollar problemas de cadera, ¿no? El enderezar las piernas y envolverlas puede causar displasia de cadera, comprobado, ¿no? ¿Qué recomienda la Sociedad Ortopédica Pediátrica? Que se le puede envolver a los niños, sí, pero siempre y cuando se permita que las extremidades inferiores se muevan. O sea, de la cintura para arriba envolver, cintura para abajo tiene que estar libre para el desarrollo de la cadera. ¿Y esto por qué se da o cómo se da? ¿En qué repercute? Nosotros tenemos aquí una imagen, ¿no?, de la pelvis y la cabeza femoral que conforman parte de la cadera. Es muy importante entender unas leyes que se aplican para la formación del hueso. La ley se llama la ley de Wolff y Delpech, en fisiología de vida. La ley de Wolff y Delpech habla de las presiones y de las tensiones. Aquellas zonas de hueso sometidas a presión tienen tendencia a formar cavidades. Aquellas zonas de hueso sometidas a tensión, estiramiento, tienen tendencia a formar prominencias. Por ejemplo, ¿cómo se forma la prominencia del trocánter mayor? Por tracción del músculo glúteo medio. ¿Cómo se forma el trocánter menor? Por tracción del psoas ilíaco. ¿Cómo se forma el olecrano? Por tracción del tríceps braquial, ¿no? Y así todas las estructuras que son prominencias se forman por tracción. Y las cavidades, que en este caso, por ejemplo, el acetábulo, ¿cómo se forma la cavidad? Por presión de la cabeza femoral en la médula. Pero si nosotros envolvemos, el fémur tiene una tendencia a funcionar como sub y baja. Si juntamos las rodillas, las caderas se separan y ya no hay ese estímulo para formar la cavidad. Y no se forma, y ahí tenemos displasia, ¿no? Displasia de cadera como tal. Muy bien. Hay algunos otros factores adicionales que pueden condicionar la displasia, como el pulvinar. ¿Qué es el pulvinar? El acúmulo de grasa en el fondo del acetábulo, un ligamento redondo, ligamento teres bastante prominente, inversión del borde acetabular, interposición del psoas y otros factores, ¿no?, que podrían condicionar displasia. Hay que tratar de identificarlos. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de una displasia del desarrollo de cadera? ¿No? ¿Qué es lo que clínicamente vamos a encontrar en el paciente? Y esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué dice ahí? Esta diapositiva se dejó en blanco a propósito. ¿No? La displasia del desarrollo de cadera no tiene signos clínicos. Ustedes clínicamente, al examen físico, no podrían diagnosticar displasia. Pero sí hay signos que los enseñan. Signo del pliegue glúteo, ¿no?, la simetría, la caminata de pato, signo de Barlow, Ortolani, pero no son para displasia. Todos esos signos son para luxación de cadera. Vamos a ir viendo por qué les digo esto. Miren aquí, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo y dice, este es un análisis multicéntrico retrospectivo que habla sobre el análisis de los médicos de comunidad para el diagnóstico de displasia de cadera. Y este estudio, por ejemplo, confirma y dice lo siguiente:
El examen clínico realizado por los médicos generales no detecta con fiabilidad la displasia del desarrollo de cadera, que radiográficamente se la diagnostica. O sea, si hay displasia en radiografía, ¿ves? Hay displasia, pero clínicamente no lo han diagnosticado. Ninguno de los hallazgos clínicos mostró un nivel aceptable de sensibilidad. Sensibilidad en un estudio se refiere a identificar todos los casos positivos, incluyendo falsos positivos, pero no se escapa ningún caso, ¿no? Más bien se suman algunos que no son, pero los tomas como positivos. Entonces, dentro de la examinación no se ha visto eso, no es aceptable que pacientes se vayan sin ser diagnosticados, ¿no? Y aquí algunos de los signos que les decía, por ejemplo, Barlow o Ortolani, que son muy frecuentes. Si ustedes se fijan en estas maniobras, Barlow, juntar rodillas, empujar hacia abajo, luxación de cadera. Ortolani, cadera luxada, traccionar y abrir, reducción. Bueno, no son signos para displasia, eso ya es una cadera luxada, ¿no? Que obviamente una cadera con displasia se puede luxar, sí, es más fácil que se luxe, ¿no? Pero ya les está diagnosticando una cadera complicada. ¿Y qué tal si la cadera no se luxa, pero tiene displasia? No se darían cuenta, ¿no? Entonces, ese es el problema con el análisis de los médicos. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Por lo tanto, se hizo una política en salud. ¿Qué dice la ¿Qué dice la política en salud? Que a todos los niños a los 3 meses de edad se le debe pedir una radiografía de pecho. Es una ley. Ustedes tienen que cumplir eso, ¿no? Ustedes se dediquen a lo que se dediquen. Si ven un niño de 3 meses, le tienen que solicitar su radiografía. Porque es la única manera de aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de displasia de cadera. ¿Se entienden? Sí. Ya que no hay signos, hay políticas. Muy bien. Ahora, dentro del diagnóstico hay 2 cosas que se puede hacer. La radiografía de pelvis que les mencioné, donde se van a medir los ángulos y demás, les voy a enseñar a hacer eso. Y el otro que es el método de Graf. El método de Graf es un método ecográfico para poder diagnosticar displasia. La radiografía normalmente a los 3 meses, el método de Graf se puede hacer desde el nacimiento para el diagnóstico, ¿no? Y eso lo haces en pacientes donde tienes una alta sospecha de que pueda tener displasia, ¿no? Si no se tiene la alta sospecha, no se hace la ecografía como tal. Aquí algunas líneas y algunos parámetros, pero vamos a lo que nos interesa. Esta imagen, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a enseñar cómo se hace para hacer todas esas líneas que han visto. Lo primero que tienen que identificar es el esbozo acetabular. ¿Qué es el esbozo acetabular? Esto que va a ser el acetábulo, ¿no? A futuro. Entonces lo que hacen es marcar ese esbozo acetabular y le hacen unos puntitos en la parte más interna del esbozo y en la parte más externa del esbozo. ¿Correcto? Sí. Muy bien, hacemos lo mismo con la otra cadera. La parte más interna del esbozo, la parte más externa del esbozo. Listo. Ya tenemos nuestros puntitos. Mencionarles que esta parte de aquí se conoce como el cartílago trirradiado, por si acaso. Ya se lo van a leer. Si es que leen, ahí lo van a encontrar así. Muy bien. Para hacer la primera línea hay que unir los puntos más internos. Este de aquí con este de aquí. Y ahí se traza una línea horizontal. ¿Ya? Entonces más o menos, no sé qué tan bien estará mi pulso. Va a ser así. ¿Ya? Así. Okay. Vamos a la siguiente línea. Esta se llama la línea de Hilgen-Reiner, es con H. Ya, Hilgen, así, Hilgen. Toda la palabra es unida, ya yo lo estoy separando. Hilgen-Reiner. La línea horizontal. Ahora,
De la línea de Huygens-Reiner se saca una perpendicular que pase por el punto más externo, ¿ya? 90 grados, ¿no? Pues más o menos de aquí, hay más o menos, ¿no? Tiene que ser 90 grados esa línea. Esa se llama la línea de Perkins. Lo mismo se hace al otro lado, ¿no? Y ahí está aquí. Listo, la línea de Perkins. ¿Ok? Y esto nos va a dar lugar a los cuadrantes. Cuadrantes superiores, inferiores. Externos, internos, ¿no? Y así se llama el cuadrante. Cuadrante infraexterno, superinterno, infrainterno. Esos cuadrantes se llaman los cuadrantes de Lance-Obredan. ¿Cómo se escribe eso? Lance-Obredan. ¿No? Cuadrantes de Lance-Obredan. Desde aquí ya se puede empezar a hacer algún diagnóstico. ¿Qué es lo normal? Que la cabeza del fémur esté en el cuadrante infrainterno. Eso es lo normal. Si la cabeza del fémur está en otro lado, ya está mal. Si está en el cuadrante inferoexterno, la cabeza está subluxada. Si está en el superoexterno, la cabeza está luxada. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Ahora lo siguiente, el ángulo de inclinación acetabular. Este es de los ángulos más sacados, ¿no? Que más valoran. Para hacer este ángulo hay que unir el punto más interno con el punto más externo, ¿no? Entonces más o menos sería algo así, ¿no? Y ahí ustedes miden el ángulo. Lo mismo al otro lado. No hay miles de ángulo. Este se llama el ángulo de inclinación acetabular. Inclinación acetabular. Y este normalmente los médicos antiguos dicen que es displasia cuando tiene más de 30 grados. Los médicos más jóvenes hablamos de 27. ¿Ya? Pueden encontrar esos dos valores en los libros, 30 o 27. Actualmente se maneja 27. ¿Ya? Si un niño tiene más de 27 grados es una displasia acetabular. Si tiene menos es normal. ¿Hasta ahí bien? Sí. Yo tenía entendido lo que había leído que los 30 grados eran para niños de 3 meses y 27 grados para niños de 6 meses. Se puede utilizar igual para hoy en día está más estandarizado, ¿no? Para que no haya confusión. Es más de 30 o 27. Lo mismo para todos. ¿Ya? Ok. ¿Qué sigue? Allá. Otra de las líneas, el ángulo de Shenton. ¿Cómo es esto? Para esto hay que ver los agujeros obturadores. Se utiliza el marco superior del agujero obturador, ¿ya? Y adicionalmente se utiliza, esto de aquí es el macizo trocantero, porque de aquí van a ser el trocantero mayor y el menor, ¿no? Se utiliza el borde interno o el borde medial del macizo trocantero, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Se debería formar un arco más o menos así. ¿No? Ahí. Ese es el arco de Shenton. Si no se forma el arco, la cadera obviamente está alterada. ¿No? Si se forma el arco sin problema, es un Shenton normal. Si el arco de Shenton está ancho, o sea, se forma pero lo hacemos muy ancho, es una cadera subluxada. Y si no se forma, está roto, como en este caso, está luxada. Hay otra línea, otro ángulo que se llama el ángulo de Calvet, que es el iliofemoral, que se da entre el ala ilíaca y el macizo trocantero, pero en la parte externa. Entonces, más o menos es así. ¿No? Si se forma, obviamente está bien. Si no se forma, como aquí, está mal, ¿no?
¿no? Pues ahí no se forma, está roto. Eso. Bueno, esas son las líneas más frecuentes que ustedes pueden medir. ¿Hay más cosas que se miden? Sí. Pero con que sepan lo básico, hacer los cuadrantes, Shenton, inclinación acetabular, es suficiente. ¿Ya? Algo que tienen que ver adicionalmente es el tamaño de las cabezas femorales. ¿Sí? Las cabezas femorales deberían ser simétricas. ¿Qué significa eso? Deberían ser iguales, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay una cabeza más grande que otra. No hay esa simetría. ¿Al cuánto tiempo aparecen las cabezas? Las cabezas aparecen entre el cuarto y sexto mes de vida. ¿Qué significa? Si en la radiografía de 3 meses no ven cabezas, es normal. Pero si llega a los 6 meses y no hay cabezas, algo está pasando. ¿Ya? Si a los 3 meses ya ven 2 cabezas grandes, mejor todavía, ¿ya? No se asusten. Ahora hay una triada que sirve para diagnosticar una cadera complicada, una cadera de riesgo, se llama displasia luxante. La triada se conoce como la triada de Tutti. Esta triada toma en cuenta 3 parámetros. Displasia acetabular. ¿Cómo se obtiene la displasia acetabular? Por el ángulo de inclinación acetabular. Hipoplasia de núcleos. Núcleos más pequeños, ¿no? De este lado tiene un núcleo más pequeño. Y lateralización de trocánteres. Trocánter más lateralizado, ¿no? Esto está más lateralizado. Entonces este paciente tiene una displasia luxante de cadera, ¿no? Es una cadera que ya está complicada. Si se queda ahí, a futuro va a acabar en una artrosis de cadera. ¿Se entiende cómo se raya? ¿Alguna duda? Sí. ¿Está bien, no? Sí. Ya, vamos a probar. ¿Esa triada es para qué? ¿Para la displasia de cadera, no? Para la displasia luxante, Ah, la que ya está complicada, la que diagnostican fácil. Los signos: Diego, Ortolani, Barro, signo de Peter Bates, marcha de Pato, el signo de Alice, Galeazzi. Todo es luxación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que aplicar? Pues si hemos visto que el fémur trabaja con un sub y baja, y cuando nosotros juntamos las rodillas, las caderas se separan, es obvio lo que hay que hacer: separar las rodillas para que las caderas apunten hacia el centro, ¿no? Y esto es muy parecido como cuando juegan con plastilina. En Brasil le dicen masilla, ¿no? Ustedes colocan su dedo, presionan y la plastilina se hace hueco. Si ustedes mueven ahí, se hace más esférico, más redondo de lo que tiene. Entonces lo mismo es en el niño. Se utilizan abductores que separen las extremidades inferiores. Los dinámicos tienen mejor respuesta que los estáticos, porque hay los dos tipos. En niños pequeños se utilizan los abductores dinámicos, como ser el arnés de Pavlik. Este es el arnés de Pavlik, ¿no? Es un abductor dinámico, permite el movimiento de las caderas del niño, ¿no? Y el otro se llama el cojín de Fletcher. Este es para niños más grandes, en el sentido de que niños más grandes pues tienen más fuerza y es más difícil, ¿no? Es más difícil mantenerlos con el dinámico, vence su fuerza, entonces no se puede. ¿Se entiende? sí. Muy bien. Cuando no funciona eso, se puede hacer la utilización de yesos, ¿no? Ese yeso de allá, que es un yeso tipo calor, en primera posición. Hay 3 posiciones para colocar yeso, se empieza con aquella. Previo a la colocada de yeso, muchas veces hacemos tenotomía de los aductores. Los aductores se encargan de cortar la cadera. Los cortamos para que se permita separar más las caderas sin problema.
Eso es. ¿Cuál es la misión de esos yesos? ¿No? Por ejemplo, aquí hay un caso, paciente con cadera izquierda 41 grados, cadera derecha 37, una peor que la otra, ¿no? Entonces se utiliza yeso, primera posición, y lo que se busca es que la cabeza del fémur apunte al cartílago triradial para estimular a través de la ley de Wolff y de Elrich, ¿no? Eso es lo que se busca. Y obviamente con cada uno de los yesos, porque se van cambiando los yesos, esta es la segunda posición, esta es la tercera posición, este se conoce como yeso de Bachelor, de altos nombres, donde son como tubos, el yeso llega hasta aquí, ya no llega hasta la cadera, pero sigue con el palito abajo, ¿no? Para más o menos estimular la formación. Eso. Aquí un caso de una displasia luxante de cadera, tiene la triada de Putti, ¿no? Displasia acetabular, hipoplasia del núcleo femoral, lateralización del trocánter. ¿Sí? Se va utilizando yesos para que vaya corrigiendo, ¿no? Y va apareciendo el acetábulo, la cabeza va igualando en tamaño, ¿no? Aquí ya están casi iguales, aquí pues ya incluso hasta un poquito más grande está, y esta es la radiografía final, ¿no? Ya tiene el techo acetabular, la cabeza ya está bien formada, entonces se ha resuelto el problema. Si no se resuelve el problema, ¿qué se hace? ¿Cirugía? Cirugía. No, imagínense a un niño haciendo la cirugía, 2 años, 3 años de edad, y está recortando los huesos, ¿no? Se hace una osteotomía en el fémur para que la cabeza apunte al centro, se hace una osteotomía en el acetábulo para inclinar el acetábulo, ¿no? Entonces hay varias técnicas para poder hacer de manera quirúrgica. Entonces lo mejor que se puede hacer es diagnosticar tempranamente, porque hay más chance de resolverlo sin cirugía, ¿no? Eso depende de ustedes, cumplan la política en salud, radiografía a los 3 meses. ¿Alguna pregunta de ahí? Algunas recomendaciones de cómo cargar a los niños. Hoy en día están muy de moda estos elementos, ¿no? Se llaman fulares, ¿no? Siempre hay que cargarlos con las extremidades abiertas, caderas flexionadas, ¿no? Entonces vista de frente, vista de costado, pues así más o menos. Se estimula la formación de las caderas de esa manera. ¿Ya? Aquí, ¿cómo lo está cargando? ¿Bien o mal? Mal. Ok. Bien. Bueno, bien. Sí, está bien. Está bien, está Está bien. semiflexionado, separado, ¿no? Sí. Bien, ¿no? Está mal, pues. Está mal porque está ahí metido, sus piernas están cerradas, ¿no? No le está dando libertad. Tercera, bien. Muy bien, ¿no? El cuarto, mal, ¿no? Bueno, el papá siempre está bien, así que no. Las piernas separadas. Que siempre lee las instrucciones. Ok. Esa es la recomendación básica. ¿Alguna duda? No. Ok. Vamos a ir con otra patología en ortopedia infantil.